Bueno, las tronaduras en Isla Riesco, en la región de Magallanes, han provocado cierta controversia con la empresa en cuestión, también con varios parlamentarios de la zona. Vamos a tomar contacto a esta hora con el director nacional de Greenpeace Chile, Matías Azun, que ya están con nosotros. ¿Cómo está, Matías? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, interesados en saber su postura respecto a esta decisión que tiene, bueno, el malestar, y lo hemos conocido durante la mañana, el malestar de parlamentarios y de varias comunidades de esa zona en particular. A ver, la verdad para nosotros es una pésima noticia. Hay que recordar que Mina Invierno es un proyecto de extracción de carbón. La gerencia ha señalado en múltiples oportunidades que buena parte del carbón que producen va a dar a las zonas de sacrificio, a Mejillones, a Huasco y fundamentalmente a las termoeléctricas que están ubicadas en la zona de Quintero y Puchuncaví. Mina Invierno había señalado que a propósito de la variación global, el mundo está cambiando hacia las energías más limpias, el precio del carbón estaba bajando y por lo tanto que sus operaciones con el estudio de impacto ambiental que ellos habían señalado, esto lo advertimos en su momento cuando el permiso se otorgó, no estaban siendo rentables y por lo tanto lo que Minera Invierno solicitó es a través de un trámite que no tiene impacto ambiental, que no tiene una evaluación completa de impacto ambiental, el uso de explosivos para exportar ese carbón y sacarlo básicamente usando dinamita al costado de un parque nacional en una zona que es hábitat privilegiado de cóndores y de otras especies nativas para exportarla por una ruta que pasa por el Parque Francisco Coloane, que es uno de los parques más importantes para la conservación de cetáceos. Hay que recordar, buena parte de los cetáceos nos visitan en nuestra Patagonia y particularmente en los mares de Magallanes. Por lo tanto, no solo es una muy mala noticia para los compromisos que el presidente habían hecho, se caen a pedazos los compromisos a favor de las energías limpias, se subsidia el carbón, pero además se garantiza un stock permanente de carbón para las operaciones térmicas que están contaminando las zonas de sacrificio. Quintero y Puchuncaví hoy van a tener un stock garantizado de la mano del presidente de la República para seguir quemándose en las narices de los ciudadanos que habitan esa zona. Es increíble que el presidente haya permitido algo así. Sí, a eso apuntaba mi segunda pregunta respecto al carbón y la extracción. Cuando todo parecía que íbamos caminando hacia otro tipo de energía más sustentable, ¿qué es lo que explica una decisión de esta magnitud? Yo creo que el presidente de la República, puntualmente en el manejo que está teniendo respecto de las zonas de sacrificio, tiene que dar muchas explicaciones. En los últimos días, esto ocurre, además la aprobación ocurre luego de que se retorna a clases por segunda vez. Y solo en las últimas 48 horas, más de 150 personas ingresaron a los servicios de salud, llegando a saturar la zona el servicio de salud de Quintero. No dio abasto por la cantidad de personas que sienten malestar. Es cierto, es por gases, no es derechamente por la ceniza o por el gas inmediato, porque no sabemos realmente qué es lo que pasó. Todo parece indicar que son gases, pero con esto lo que se hace es perpetuar la saturación ambiental de zonas en las cuales todos los días cae gente en los servicios de salud. Por lo tanto, no solo es una muy mala decisión que el presidente borre con el codo los compromisos que él hizo en su campaña presidencial de ser un presidente, a diferencia de lo anterior, que en donde recordemos, este proyecto fue aprobado en el gobierno de Sebastián Piñera, hubo aprobaciones de proyectos termoeléctricos que fueron finalmente rechazados por la comunidad y terminaron siendo judicializados para poder detenerlo. Hoy día Chile vive un verdadero despegue de energías renovables, solares, eólicas, pero esto es un subsidio. Eso es lo que hay que entender. Cuando el Estado de Chile mira para el lado y permite que se utilice un truco por parte de una minera para exportar la energía más obsoleta que existe en el planeta, la energía que nos está calentando, que produce toneladas de ceniza, hay que recordar que solo desde las operaciones térmicas de Quintero y Puchuncaví sale un camión cargado de cenizas hacia el interior, a botarlas en el interior, cada 8 minutos. Por lo tanto, no se logra entender por qué se permite el uso de explosivos que no fueron evaluados ambientalmente, e incluso se retrotrae el proceso, porque hay que recordar que el gobierno anterior rechazó las tronaduras. Lo que se hizo en este gobierno fue volver a abrir la evaluación, el servicio de evaluación ambiental. Sí, ¿de qué manera este carbón va a dar a zonas de sacrificio, como Mejillones, que mencionabas también, pero Puchuncaví y Quintero? ¿Eso podría ser un argumento muy válido para estos 30 días de apelación que quedan aún?
La verdad, el presidente Piñera tiene, durante los últimos años, durante los últimos días, el presidente Piñera ha acumulado una cifra récord de querellas y recursos de protección en su contra por la irresponsabilidad ambiental con la que está manejando las zonas de sacrificio. Yo creo que es evidente para todo chileno que luego de un mes en donde no sabemos qué ocurrió, en donde la única certeza que tenemos es que no hubo fiscalizaciones y los presidentes de turno se han repetido durante los últimos años, este presidente ya fue presidente y tampoco el ministro Mañalich había actuado y nuevamente estamos viendo que frente a un decreto no operan. Ha dicho que los niños están primero. No es verdad. Los niños no están primero, presidente. Lo único que se hace es garantizar energías sucias para llevarlas a las zonas de sacrificio. Es realmente increíble la cantidad de recursos de protección. Hoy día en la mañana leía, se le colocó una querella por parte de las personas que están afectadas en la zona de Quintero Puchuncaví, que está saturada de metales pesados, saturada de ceniza que han contaminado las napas subterráneas, saturada de derrames de los barcos que traen este carbón y que botan el carbón al mar. Se han producido, solo el día de la aprobación de Isla Riesco se produjo el vertimiento 324 de carbón en el mar de Quintero y Puchuncaví, sin contar los derrames de petróleo de los mismos barcos que traen combustibles fósiles para quemar en la zona. Es increíble. Por eso, Matías, te preguntaba, ¿cuáles son los argumentos? Si este carbón que se va a las zonas de sacrificio, como Mejillones o Puchuncaví, Quintero, puede servir de argumento en los próximos 30 días que hay de plazo para una apelación y que se pueda revertir la decisión finalmente? Sí, sirve de apelación, pero el presidente de la República no se guía por papelitos o por documentos judiciales. El presidente de la República tiene que ser un líder político del país. La gente que lo votó no lo votó solamente porque respete la ley, que por lo demás en Quintero Puchuncaví no se está respetando el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. De lo que se trata es de tener soluciones que permitan que la autoridad se imponga y que efectivamente el sentido común, las tendencias globales, las energías limpias y las empresas locales que están muriendo en Quintero Puchuncaví. Los fonderos perdieron todo producto de la contaminación. Los pescadores lo han perdido todo. Los padres hoy tienen menos empleo en Quintero Puchuncaví. Y el presidente habla de la economía de las empresas y no de las personas. ¿De eso se trata? ¿De generar riqueza a costa del sufrimiento de la gente? Sí, uno de los argumentos de las autoridades de la misma empresa que dicen están sujetos a las reglas ambientales y por eso se aprobó, por una parte, pero lo otro es que cerca de, no tengo la cifra exacta, pero de empleos que no se van a perder y que arriesgaban precisamente a perderse en caso de que fuese rechazado. Aquí entendámoslo bien. Primero, respondiendo a tu pregunta, no solo hay argumentos políticos, no solo hay recursos de protección presentados para forzar una acción decidida en torno a la contaminación que inicia en mina invierno y termina en las zonas de sacrificio, en Quintero Puchuncaví puntualmente, en donde la minera ha reconocido. No solo hay antecedentes, además hay un decreto. Por lo tanto, en la medida en que el presidente no reacciona frente a esta verdadera cadena de contaminación que está subsidiando de facto al permitirlo, evidentemente hoy día podría aplicarse el decreto sanitario que acaba de reconocer hace algunas horas atrás la Contraloría para que las empresas efectivamente puedan suspender sus funciones, pero con los trabajadores no pueden tomarse. Aquí hay un tema importante, los trabajadores ya conviven con la contaminación, ya viven en una zona que tiene metales pesados, que tiene arsénico. Lo que necesitamos es medir el estado de salud, medir los metales pesados en la sangre, no solo homologar las normas con la Organización Mundial de la Salud, también reconocer el daño patrimonial, el daño a la salud y el daño medioambiental que ha sufrido la zona. Reconocerlo significa que lo último que necesitamos es que se le transfieran los costos de pésimas decisiones políticas. Es el propio Estado el que está contaminando, es ENAP, es Codelco y es también el núcleo de empresas privadas, pero también es el Estado. Es importante que estas consecuencias no se transfieran a los trabajadores de la minería, que no se transfieran a los trabajadores portuarios. Son los últimos, son los más afectados, son los últimos responsables de toda la miseria y la catástrofe ambiental que se está viviendo, tanto en las zonas de sacrificio como en la nueva zona de sacrificio, que es Isla Riesco, la tercera isla más grande del país y en donde está ubicada Mina Invierno. Sí, 1.200 funcionarios hablan que podrían mantener sus trabajos. Vamos a quedar pendientes, Matías, de estos 30 días de apelación que hay, a ver si se puede revertir además con la molestia que hay de varios sectores. Que esté muy bien. Muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias y doy garantía de que vamos a presentar esos recursos. Gracias. Bien, buenos días.